Vamos a comenzar entonces con nuestra conferencia. Hoy hemos titulado la conferencia El testimonio del discípulo amado, quién es el autor y cuál es el objetivo del libro. Y vamos a ver en nuestra conferencia que ambos, o sea, tanto el autor como el objetivo están conectados. Vamos a verlo de manera muy clara. Hoy tengo mucho que compartirles, mucha información que transmitirles, así que espero sea del agrado de ustedes y espero que encuentren en la información que les voy a transmitir pues esclarecimiento, paz, tranquilidad para el estudiante que desea comprender este documento que está lleno de simbolismos, de lenguaje figurado y por supuesto se hace difícil cuando el documento ha sido primeramente presentado desde una percepción totalmente fuera de contexto. Me refiero a una percepción o una exposición desde el punto de vista helenista o el punto de vista de la religión occidental, desde el cristianismo. Se ha perdido de vista realmente el contexto o el mensaje del autor. Así que para comenzar, ustedes conocen ya la postura o el documento que le hemos expuesto en naxtratin.com, donde hablamos de quién es el autor. ¿Quién es el autor de este documento? Sorprendentemente, quizás para muchos, el autor no es Juan, no es Yohanan ben Zabdiel, no es Yohanan o Juan el hijo de Zebedeo, no es. El autor es Lazar, o lo que se conoce en español como Lázaro. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? En el enlace que les he transmitido en pantalla pueden ver con detalles. Hoy vamos a tratar el tema del autor simplemente en concreto. Y para comprenderlo vamos a leer primeramente, vamos a iniciar comprendiendo cuál es el objetivo del libro y luego vamos entonces a comprender quién es el autor, porque dije hay una conexión entre ambos. El objetivo del libro lo encontramos en los últimos capítulos, los últimos versos, donde el autor dice: muchas señales hizo también Josué en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que he escrito se han escrito para que permanezcan firmes en que Josué es el Mashiach ben Elohim, y para que al permanecer firmes en esta verdad tengan vida por su autoridad, por su nombre. Las evidencias en concreto sobre quién es el autor, repito, la pueden ver en el artículo que les he colocado en pantalla. Pero acá vamos a tratar de manera conclusiva el tema sobre el autor. Para comenzar a comprender quién es el autor, lo primero que hay que hacer es encontrar la clave en el documento, que nos informará quién es el autor, porque ustedes saben, no lleva un título, el documento no lleva un título, no se nos revela así de manera sencilla quién es el autor, sino que se nos dice que el autor es el discípulo amado, el Talmid Ahuv. Eso lo encontramos en el capítulo 21 y dice así en el verso 19: y Josué le dijo a Simón Kefá, a su discípulo más destacado: sígueme, le dijo Simón Kefá. Y Kefá, nos dice el autor, volviéndose vio que le seguía el Talmid a quien Josué amaba. Estaba siguiendo Simón Kefá. Y Simón Kefá, al verlo, o sea, al ver al Talmid amado, le dice a Josué: ¿y este qué? ¿Qué sucede con este? Y Josué le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y dice el autor: este es el Talmid que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. En palabras concretas, el autor acá revela su identidad. Él es el discípulo amado del cual en varias ocasiones en el libro se ha mencionado. Por supuesto en tercera persona, pero es él es el autor. El discípulo amado es el que ha escrito estas cosas y ha dado testimonio de ello. Ha dado testimonio, eso es lo importante, el término importante. No solamente que lo ha escrito, sino que ha dado testimonio
de estas cosas. Y ahora lo vamos a comprender de manera más clara. En todo el libro del testimonio del discípulo amado, conocido en el mundo occidental como el libro de Juan, en todo el libro hay solamente una persona, un personaje de quien 3 veces se refiere como la persona a quien Yoshua amaba. 3 veces me refiero a Lázaro, en español, o en hebreo el Azar, o en su abreviatura aramea Lazar. El Azar o Lazar. ¿Qué leemos en el capítulo 11? Dice, estaba enfermo cierta persona llamada Lazar de Bet Hanania, de la ciudad de Betania, y las hermanas de Lazar entonces mandaron a decir a Yoshua, Adonenu, nuestro maestro, Señor nuestro, mira, dice el texto, el que tú amas está enfermo. Dice el autor, Yoshua amaba a Marta, a su hermana, o sea, Miriam, y a Lázaro. Dice el autor, Yoshua lloró ante la muerte de Lázaro. Decían entonces los de Judea, dice el autor, miren cómo lo amaba. Yoshua, por la autoridad que había recibido, tuvo la capacidad de devolverle la vida al cuerpo de Lázaro. Esto está documentado en este libro. Ahora, con esta breve información, o sea, identificando al autor, o mejor dicho, el autor se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Yoshua amaba y que ha dado testimonio de estas cosas que ha escrito. Y el autor nos dice que Lázaro era la persona amada por Rabbi Joshua. Analicemos ahora cuál es el objetivo del libro. ¿Qué dice el autor? Estas cosas se han escrito para que permanezcan firmes en que Yoshua es el Mashiach, y para que al permanecer firmes en esta verdad tengan vida por su autoridad, o sea, por su nombre. Es clara la conexión entonces entre el autor y el objetivo del libro. Alcanzar vida si permanecemos firmes en que Yoshua es el Mashiach. El autor, en este caso Lázaro, obviamente, es un ejemplo claro de haber vivido, de haber transitado la muerte y haber vivido. ¿Quién experimentó la resurrección en carne propia? ¿Quién puede dar testimonio de que Yoshua, como dice el autor en el objetivo del libro, aquel que permanece fiel en él puede alcanzar vida? ¿Quién lo experimentó? Lázaro en la resurrección. En base a esto comprendemos que cuando Yoshua le dice a Simón Kefá, si yo quiero que el discípulo amado se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, ¿quién puede quedarse? ¿Quién puede permanecer hasta que Yoshua venga? Hasta que el Mashiach venga. Obviamente alguien que ha sido resucitado, alguien que probablemente no muera más. Lázaro de Bet Hanania, el discípulo que da testimonio de lo que está diciendo, el discípulo que experimentó lo que es vivir después de la muerte. Lázaro es el discípulo que con su vida ha manifestado la autoridad del Mashiach, como dice el autor en la proyección del texto, para que al permanecer firmes en esta verdad, o sea, en que Yoshua es el Mashiach, tengan vida por su autoridad. El Mashiach tiene la autoridad de otorgar vida. Y como ese es el objetivo, vamos entonces a indagar en el objetivo del libro. Realmente, ¿qué significa la vida? Vamos a ver realmente, una vez habiendo comprendido quién es el autor y la conexión que tiene con el objetivo del libro, vamos entonces a explicar el objetivo del libro.
como ya dijimos, dice el autor, muchas otras señales hizo también Josué en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que permanezcan firmes en que Josué es el Mashiach ben Ha-Elohim, y para que al permanecer firmes en esta verdad tengan vida en su nombre, o sea, vida en su autoridad. En su nombre es un equivalente a en su autoridad. Antes de aclarar o de manifestar en palabras simples qué significa este objetivo del libro, tenemos que comprender que el texto, como dijimos al inicio, es escrito en un contexto. Ya sabemos quién es el autor, es un judío del primer siglo, y lo escribió por supuesto en un contexto hebreo del primer siglo. Quién lo escribió y en qué contexto lo escribió es lo que nos llevarán, o son las preguntas que nos llevarán a comprender de manera clara y exitosa el libro. El texto griego, que es el texto más antiguo que tenemos de este documento, lo podemos identificar claramente como una traducción del hebreo y claramente además una traducción literal del texto hebreo. Y por supuesto, una traducción literal del texto hebreo al idioma griego es algo muy positivo. No es negativo, es positivo. ¿Por qué? Porque si hubiese sido una traducción interpretativa, entonces no fuese tan fácil poder comprender el texto, porque estamos ya dependiendo de una traducción interpretativa. Noten, por ejemplo, la traducción de los 70, o sea, del texto de la Torá, la traducción conocida como la Septuaginta. La traducción de los 70 es una traducción, si comparamos el texto griego de la traducción de la Torá por los 70 y la comparamos al texto hebreo, vemos que hay una traducción literal del texto, y eso nos ayuda a comprender el texto, porque si fuese una traducción interpretativa, dependeríamos entonces de un original, dependeríamos del texto para ver qué realmente dijo y no de una interpretación. Así que ustedes saben, creo que está de más decirlo, ustedes saben que en el mundo judío existen traducciones literales y también traducciones interpretativas. Las traducciones en hebreo se denominan como targumim, o sea, traducciones. Pero acá, como les digo, hay traducciones interpretativas y traducciones literales. El ejemplo se los acabo de decir. La Septuaginta, una traducción judía muy antigua que antecede el primer siglo, es una traducción al griego de la Torá, pero de forma literal. Sin embargo, tenemos otros targumim, otras traducciones, sobre todo al idioma arameo. Por ejemplo, la traducción de Onkelos es una traducción aramea del texto hebreo de la Torá. Es casi literal, similar a la Septuaginta, a la traducción de los 70. Sin embargo, existen otras traducciones, como por ejemplo el Targum Yerushalmi, la traducción de Jerusalén, o la traducción de Jonathan ben Uziel. Son traducciones de la Torá y de ciertos libros de los profetas, pero no son literales, sino traducciones interpretativas. Entonces, para que tengan un ejemplo del por qué la traducción literal nos es beneficiosa, en este caso del libro del testimonio del discípulo amado, notemos por ejemplo lo que está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, el verso 15. Seguro que muchos de ustedes recordarán el texto. Dice en hebreo: Re'e, natati lefaneja hayom et haim. Dice Moshe: miren, Re'e, hoy expongo ante ustedes la vida. Natati lefaneja hayom et haim. Yo he puesto ante ustedes hoy la vida. Si leemos la Septuaginta, o sea, la traducción al griego de este texto de la Torah, vamos a ver que claramente es una traducción literal. Lo mismo, he puesto hoy ante ustedes la vida. Leemos la traducción al arameo de Onkelos y de igual manera es casi literal. Pongo ante ti,
sea, Israel, la vida. Pero si leemos el Targum Jerusalmí y el Targum Jonathan Ben Uziel, o sea, las traducciones de Jerusalén y la traducción de Jonathan Ben Uziel, dice algo diferente. Y hay una traducción interpretativa del texto. Y dice así estos dos Targumim, el de Jerusalmí y el Targum Jonathan. Pongo ante ti Orja de Hayá, en arameo. Orja de Hayá significa el camino de la vida, la forma de vivir. El texto hebreo dice, Natati lefaneja ayom et hayim, hoy pongo ante ustedes la vida. Y el texto en arameo dice, pongo ante ustedes Orja de Hayá. Pongo ante ustedes el camino de la vida. Pongo ante ustedes la forma de vivir. Vemos que se le agrega el término Orja, en hebreo sería el derech, el camino, la forma de vivir. Es una traducción interpretativa. El autor interpreta qué significa la vida que Moshe ha puesto ante los hijos de Israel, derech hayim, Orja de Hayá. Lo que Moshe está planteando ante ellos es cómo deben conducirse de acuerdo a las misvot. Así que lo que les quiero transmitir con esta introducción es que tenemos ante nosotros en el texto griego del testimonio del discípulo amado no una traducción interpretativa, sino una traducción bastante literal, lo cual digo es algo positivo porque nos ayudará a comprender el mensaje original del autor y no la interpretación de un traductor. Muy bien. Entonces, el texto de este documento, Edut Hatalmida Ahuv, el testimonio del discípulo amado, cuando lo leemos en idioma griego, el problema no está allí. El problema no está en el idioma en que ha sido traducido o en el texto más antiguo que tenemos, sino que el problema radica a la hora de comprender el texto. El error, repito, el problema no está en el texto mismo, sino en el intérprete del texto. Las traducciones pueden decir lo que quieren decir. Por ejemplo, una traducción pudiese decir, en relación al objetivo del libro, estas cosas se han escrito para que permanezcan firmes en que Yahushua es el Mashiach ben ha-Elohim. Otra traducción pudiese decir, estas cosas se han escrito para que crean, no para que permanezcan firmes, sino para que crean que Yahushua es el Mashiach. Otra traducción puede decir, para que crean que Yahushua es el ungido, el hijo de Elohim. En lugar de decir Ben ha-Elohim, dice literalmente el hijo de Elohim. Eso es lo que dice el texto griego. ¿Cuál es la diferencia de traducción? Repito, una traducción puede decir, el objetivo de este documento es que permanezcan firmes. Otra traducción puede decir, el objetivo es que crean. Una traducción puede decir, crean que Yahushua es el Mashiach. Otra traducción puede decir, crean que Yahushua es el ungido. Una traducción puede decir, crean que Yahushua es el Ben ha-Elohim. Otra traducción puede decir que Yahushua es el hijo de Elohim. No importa cómo se traduzca, mientras se haga literalmente. Lo importante es saber quién lo escribió, o sea, cómo comprenderlo. Y para saber cómo comprenderlo, debemos de previamente saber quién lo escribió, si fue un judío, si fue un griego, y en qué contexto lo hizo. ¿Lo hizo en un contexto hebreo o un contexto griego? Así que, en base a toda esta comprensión, vamos a saber definir si los términos en la traducción, en este caso, creer o permanecer firmes, cómo se deben comprender. De igual manera, ¿qué significa el término Ben ha-Elohim o qué significa hijo de Elohim? Repito, lo importante acá es comprender el contexto y en base a ello podemos comprender las palabras del autor a cualquier idioma que se haya traducido. Bien, entonces, ¿qué significa lo que la mayoría de las traducciones dicen que es el objetivo del libro? Creer que Yahushua es el Mashiach y que es Ben ha-Elohim. Y dice el autor que creyendo en esto podemos tener vida en su nombre, o sea, en su autoridad. La pregunta que nos podemos hacer acá es,
¿Está haciendo referencia el autor a un dogma, a una creencia en la cual podemos tener vida? ¿O a una ideología que mágicamente activa la vida del ser humano? No. No. Obviamente estos conceptos no existen en el mundo hebreo. Entonces, ¿qué significa estas palabras con las cuales el autor expone el objetivo del libro? Comencemos por lo más sencillo de comprender, el término Mashiach. Cuando el autor dice Yahushua es el Mashiach, hay que creer que Yahushua es el Mashiach. ¿Qué significa esto? Mejor dicho, ¿qué significa Mashiach? Mashiach técnicamente significa un descendiente de David, ungido, o sea, seleccionado para liderar la nación de Israel. La unción que recibe este hijo de David no es necesariamente física, o sea, no ha sido con aceite. Esto lo vemos claramente en las palabras del profeta Isaías, Yeshayahu Hanaví, capítulo 61, que dice el profeta: Ruach Hashem alai, el espíritu de Hashem está sobre mí, el Eterno me ha ungido. ¿Cómo? No fue literalmente, no colocó aceite sobre él, sino que dice el autor, el profeta: el Eterno me ha ungido para llevar buenas nuevas a los humildes. Es decir, me ha ungido, me ha seleccionado. Por ende, la unción del rey Mashiach es la inspiración divina, es Ruach HaKodesh. Esta es la unción del Mashiach. Como dijo Isaías Hanaví, Isaías el profeta, capítulo 11, brotará un retoño del tronco de Isaí, y un renuevo de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él, esto es, sobre el descendiente de David, el Mashiach, reposará sobre él Ruach Hashem, la inspiración de Hashem, Ruach Chochma Uvina, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, Ruach Etzah Ukvura, el espíritu de consejo y de poder, Ruach Da'at Veirat Hashem, el espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Esta es la unción, en palabras del profeta, la unción del Mashiach, la autoridad que recibe el Mashiach. Se hace claro entonces las palabras de Shimon Kefa sobre Yahushua. Recuerdan, están recopiladas en Hechos capítulo 10, verso 38. Hashem ungió a Yahushua de Nazaret con Ruach HaKodesh y con autoridad. Mashach Hashem et Yahushua min Nazaret beruach HaKodesh uvekoach. La unción de Yahushua de Nazaret, el rey de Israel, ha sido con Ruach HaKodesh y con autoridad divina. Claramente la conexión está en relación a las palabras de Isaías capítulo 11 que acabamos de leer. En base a este significado es que también los patriarcas y otros personajes del Tanaj, personajes importantes por supuesto, como en el caso de Ciro, el rey de Persia, tiene títulos de ungido, el ungido de Hashem, o sea, el elegido por Hashem, no porque haya sido literalmente ungido con aceite. Pero claro, hay que tener presente que en referencia al Mashiach de Israel, del cual hacen referencia los profetas, es un descendiente de David, pero elegido por voluntad divina. Bien, ya sabemos qué es el Mashiach. ¿Qué es Mashiach? Yahushua el Mashiach, ¿qué significa? Yahushua, el hijo de David, el rey de Israel, elegido por voluntad divina, con autoridad, con Ruach HaKodesh. Ahora, ¿qué significa el término o la frase Ben Elohim? Literalmente lo que hemos escuchado como hijo de Elohim. Dice el autor, Yahushua es el Mashiach, el hijo de David elegido divinamente, es el Ben Elohim, es el hijo de Elohim. ¿Qué significa? Obviamente Hashem, el Boré Olam, el creador, no tiene hijos biológicos. Consecuentemente, nunca se usa el término Ben Yod Hei Vav Hei. Nunca se habla de un hijo de Yod Hei Vav Hei. ¿Por qué? O sea, la frase que aparece es Ben Elohim, hijo de Elohim. ¿Por qué no hijo de Yod Hei Vav Hei? Porque Ben Elohim es una frase técnica. O sea, es un hebraísmo, es una manera
muy hebrea, no aparece en otros idiomas. El término ben no significa literalmente hijo de o descendiente de, sino que depende del contexto. Acá, cuando se usa en el Tanaj el término Ben Elohim, es simplemente para expresar las cualidades de una persona. O sea, Ben, repito, no significa en este caso hijo de o un descendiente de, sino alguien que manifiesta las cualidades de, en este caso, Elohim. Por ejemplo, Yehoshua de Nazaret dijo: quien transgreda los mandamientos y así enseña a otros, Ben Hebel, será llamado en el Malchut Shamayim. Ben Hebel. ¿Qué significa Ben Hebel? Literalmente Ben Hebel sería hijo de Hebel. Hebel, como ustedes saben, es el nombre hebreo de Abel, el hermano de Caín. Y entonces Josué dice: el que transgreda los mandamientos, literalmente será llamado hijo de Abel. Si se entendiera literalmente la frase Ben Hebel, hijo de Abel, sería obvia la pregunta: ¿Abel no fue una mala persona? ¿Cómo es que Josué compara al que no cumple los mandamientos con Abel? Realmente, estimados, vamos por la dirección equivocada. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo la terminología hebrea. Por supuesto que no hay nada malo en llamarse hijo de Abel, pero la cuestión acá es que Ben Hebel no significa hijo de Hebel, no significa hijo de Abel, así como tampoco Ben Elohim significa literalmente un hijo de Elohim. Hebel, estimados, es una palabra hebrea, es un término hebreo que tiene varios significados en dependencia del contexto. Básicamente, Hebel significa vapor, significa aliento, simbólicamente significa nada. Así como el vapor no es nada y el aliento no es nada, eso significa Hebel, nada. Por ello, el término también es usado para, o sea, el término Hebel también es usado para expresar la vanidad. ¿Qué es la vanidad? La nada. No hay provecho en nada. Recordamos las palabras para aquellos que ya conocen el hebreo y han leído, por ejemplo, el libro de Proverbios en hebreo. ¿Qué dice el autor de Proverbios? Hebel hayofi. Hebel hayofi. Vana es la belleza. ¿Recuerdan? ¿Acaso es el término? No vamos a entender literalmente Hebel hayofi como si significara Abel es bonito. Por supuesto que no. Hebel es un término hebreo. Por lo tanto, Ben Hebel, cuando Josué dice el que no cumple las misvot será llamado Ben Hebel, está utilizando un hebraísmo. ¿Qué significa? Alguien vano. Una persona con la cualidad de la vanidad. Un don nadie. Dice el Mashiach que no viva las misvot será un don nadie en el Malchut. Otro ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos de, usando el término ben para expresar las cualidades de alguien y no para expresar que esa persona es hijo o descendiente de. Por ejemplo, Ben Brit. Ben Brit literalmente es hijo del pacto, Ben Brit, pero en realidad estamos ante otro hebraísmo. Ben Brit significa un aliado. Así que cuando el término Ben Elohim o esta frase Ben Elohim se aplica a alguien, tan solo es para expresar la idea de que esa persona manifiesta los atributos, las cualidades divinas. Por ejemplo, Hashem escogió al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel manifestara la luz divina. ¿Cómo ustedes creen entonces que Hashem llama a Israel? ¿Cómo Hashem define al pueblo de Israel? Claro, como su hijo. Beni Bejorí Israel. Está escrito en Éxodos, capítulo 4, verso 22. Mi hijo primogénito es Israel. Beni Bejorí Israel. Isaías 63 también nos dice: ciertamente Israel es mi pueblo. Banim, hijos. O sea, manifiestan la voluntad del Creador. Recordamos la frase en el profeta Oseas, capítulo 11: y de Egipto llamé a mi hijo,
Umi Mizraim karati livni. ¿Quién es el hijo de Hashem? Israel, la nación de Israel. Son términos, por supuesto, simbólicos en un contexto hebreo. Bajo esta misma percepción, o sea, hijo de Elohim es todo aquel que manifieste los atributos de Elohim, a quienes Yehoshua llamó Ben Elohim. ¿Recuerdan? Yehoshua en varias ocasiones llamó a varios, como los definió como hijos de Elohim, por ejemplo, a los que procuran la soberanía del Eterno, a los que buscan el reino de Hashem, los llamó Bene Elohim. A los que procuran la paz, llamó Bene Elohim. A los que pueden amar al enemigo, Yehoshua llamó Bene Elohim. En realidad, a todos los tzadikim, Yehoshua los identificó como Bene Elohim, o sea, personas que pueden manifestar los atributos divinos. Pero además de esto, ¿saben ustedes que los jueces de Israel también son llamados Elohim? Bene Eliom, ¿sí? Es escrito en el libro de Salmos 82, Éxodos 22. Dice allí, sois Elohim y Bene Elión. Sois, si queremos traducir al español, dioses. Bene Elohim, hijos de Dios. ¿Por qué los jueces de Israel son llamados Elohim y también Bene Elión? ¿Por qué? Hijos del Altísimo, ¿por qué? Porque no solamente ellos manifiestan los atributos divinos, son personas espiritualmente muy elevadas, capacitadas para juzgar, sino porque, como está escrito en el libro de Devarim, cuando ellos hacen juicio, en realidad es Hashem quien está haciendo juicio. Por eso dice, está escrito en el libro de Crónicas, y dijo a los jueces, miren lo que hacen, pues no están haciendo juicio en lugar de los hombres, sino en lugar del Eterno que está con ustedes cuando hacen juicio. Pero además de los jueces, hay otras personas en particular que son identificadas como hijos de Elohim. Y acá lo vamos a conectar claramente con el Mashiach y el por qué el autor del libro del testimonio del discípulo amado llama a Yehoshua hijo de Elohim, Ben Elohim. ¿Por qué? Ustedes saben que los reyes de Israel, por supuesto que han sido divinamente elegidos, son llamados hijos de Elohim. Por ejemplo, en referencia a David, ustedes han leído el libro de Salmos capítulo 2, ¿qué dice? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Eterno y contra su ungido, o sea, contra su Mesías. Este es David, haciendo referencia a David. El que se siente en los cielos se ríe, o sea, Hashem Itbaraj se burla de ellos. Hashem se burla. Pero yo mismo, dice Hashem, he puesto a mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Hashem ha puesto un rey sobre Sión, esto es el rey de Israel. Dice el verso 7 del Salmo número 2, en verdad anunciaré el decreto del Eterno, dice David. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Esto dice David, ciertamente anunciaré el decreto del Eterno que me dijo, mi hijo eres tú, David, y yo te he engendrado hoy. Claramente el rey puesto sobre Sión, ¿quién es entonces? Ven a Elohim. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y es obvio que cuando el autor dice Hashem ha engendrado un hijo, es en sentido espiritual. Ya dijimos, Hashem no tiene hijos biológicos. Es absurdo esta idea. De hecho, Rashi, el comentarista, nos dice sobre ese salmo que los sabios del Talmud, en el tratado Berajot, el tratado talmúdico Berajot, han expuesto que este salmo, o sea, el salmo número 2, es en referencia a quién? Al rey Mashiach. Aunque dice Rashi que el significado simple y literal del texto es en referencia no al Mashiach, sino a David. Pero no importa, acá lo que les quiero llamar la atención, estimados oyentes, no importa si el salmo se refiere a David o si David escribiendo Beruach HaKodesh por inspiración divina,
está no solamente hablando de sí mismo, sino también del Mashiach. No importa. Para nuestro estudio la noche de hoy. La cuestión más importante es que el rey, a quien el Eterno pone sobre Sión, es llamado, es identificado como Hijo de Elohim. Y además engendrado por Hashem mismo. Y repito, esto claramente es en sentido simbólico. Yo no sé cuántos de ustedes, estimados oyentes, han oído de boca de algunas personas que en un tiempo se llamaban cristianas, luego se llamaron mesiánicos, y ellos decían que el Mesías era divino, que el Mesías había sido engendrado por Hashem Itbaraj, por Hashem mismo. Y si el Hijo es engendrado por Dios, entonces debe ser divino, porque comparte la misma esencia divina del Padre. Pero luego estas personas ya no eran cristianas, ya no eran mesiánicas, ahora se hacen llamar judíos. Y ahora, para justificar el por qué piensan que Yahushua no es el Mashiach, que dicen, no sé cuántos de ustedes han oído estas palabras. Cuando los discípulos de Yahushua llaman a su rabino Hijo de Dios, Hijo de Elohim, esa no es una idea judía, eso es parte de la mitología griega. Por lo tanto, se ve claramente que los discípulos estaban influenciados por la mitología griega, donde los dioses bajan y tienen hijos con los humanos y son entonces semidioses, hombres dioses. Queridos oyentes, la pregunta que pudiéramos hacerles a este tipo de personas es, entonces, ¿cómo comprendes acá el texto que hablando del rey de Israel, hablando de David, dice, ciertamente anunciaré el decreto del Eterno que me dijo? Dice David, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí claramente dice que Elohim ha engendrado un ser humano. ¿Sí? El rey de Israel ha sido engendrado por Elohim mismo. Esto dice literalmente el texto. El creador es el Padre. ¿Cómo se puede entender esto? Desde el punto de vista hebreo o desde el punto de vista griego. Volvemos al inicio de nuestras charlas. Muy bien, José y Mario. Gracias por las notas. ¿Cómo entendemos el texto? Bajo la perspectiva hebrea, bajo la perspectiva griega. La pregunta no es en qué idioma está escrito el texto, sino que la pregunta debe ser quién lo escribió y en qué contexto lo escribió. Seguro que estos oponentes que plantean que cuando Yahushua es llamado hijo de Elohim es en base a la mitología griega, acá dirían no. David Amelech, David en el Salmo está hablando en sentido simbólico. No es que Hashem haya engendrado un ser humano. No, acá es en sentido simbólico. Estamos ante un texto hebreo, en contexto hebreo. No puedes comprenderlo como un texto de la mitología griega. O sea, este texto del libro de Salmo es simbólico, pero cuando un rabino, en este caso Yahushua, obviamente un judío y en contexto judío, es llamado por sus discípulos, o sea, por los estudiantes de la Torá, es llamado Rey de Israel, es llamado Ben Elohim. ¿En qué contexto yo debo comprenderlo? ¿En qué contexto un rabino puede ser identificado como Ben Elohim? ¿En el contexto que te conviene para defender tu dogma religioso? Por favor, cuando Yahushua es llamado Mashiach y Ben Elohim, ¿en qué contexto lo debo comprender? Primeramente, rabino equivale a ¿qué? ¿Rabino equivale a un maestro de la mitología griega o a un maestro de la Torá? Luego, Mashiach equivale al rey de Grecia o equivale al rey de Israel. Si rabino equivale a maestro de la Torá y Mashiach equivale a rey de Israel e hijo de David, entonces es absurdo comprender que el título Ben Elohim fuera en este contexto refiriéndose a la mitología griega. Nos damos cuenta entonces, estimados, que el origen de todas estas discusiones basadas en prejuicios religiosos
no buscan la verdad en los textos, sino un medio de justificación, un medio de justificar las creencias personales o las creencias de X religión. Pero para la sorpresa de muchos hay más evidencia, sí, hay más evidencia, muchas más. Veamos lo que está escrito sobre David en el libro de Salmos capítulo 89 verso 27. Dice el autor de Salmos 89: me dirá, tú eres mi padre, también yo lo pondré por primogénito, el rey más excelso de la tierra. Esto se dice sobre David, y el padre acá es Hashem Baraj. Estimados, el hecho de que la religión cristiana, influenciada por conceptos griegos, interprete el título Ben Elohim como ser divino, no debe afectar en lo absoluto nuestra percepción hebrea sobre este título, Ben Elohim, pues estamos tratando textos de contexto hebreo y no griego. Pero digo, hay más, sí hay más. David no es el único rey que es identificado como hijo de Elohim. No, también Shlomo Amelech, Salomón el rey, el hijo de David, el próximo rey elegido por voluntad divina, también él es llamado hijo de Elohim, ¿sí? Sobre él está escrito en el segundo libro de Shmuel, capítulo 7, verso 14. Yo seré para él, dice Hashem, yo seré para él por padre, y él será para mí por hijo. ¿Está claro el texto? Así que la próxima vez que alguien le diga a usted, o sea que Ben Elohim no es una definición usada dentro del contexto judío para referirse a un ser humano distinguido, y que por lo tanto esa definición para Yehoshua de Nazaret no es judía sino griega, realmente, estimado, esa persona lo que le acaba de evidenciar es su escasez de estudio, su falta de seriedad en su planteamiento. Y claro, el objetivo que tiene con su declaración, tapar el sol con un dedo. Así que usted no pierda el tiempo en explicaciones largas. Recuerde que aunque usted se lo explique, le muestre los textos, los versículos acá, los textos que hemos citado, usted le muestre la evidencia, no se preocupe, él buscará otra justificación para evadir la realidad. Tan solo dígale estas palabras: ¿no sabías que David y Salomón son llamados hijos de Elohim? Sí, porque son los reyes de Israel divinamente elegidos. Antes de llegar a conclusiones sin fundamento, estudie un poco más, lee el libro de Salmos, lee el libro de Samuel. No pierdas el tiempo, estimado. Entonces, la pregunta es, hasta este momento, ¿por qué los reyes de Israel divinamente elegidos son identificados como Bene Elohim? ¿Por qué? Así es, José, Eduardo y Marvin, así es. Claramente y tristemente así es. Entonces, ¿por qué son definidos o identificados los reyes de Israel como hijos de Elohim? Recordamos la cita que hemos citado en diferentes conferencias. Me refiero a Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 8. Divrei Hayamim, el segundo libro, capítulo 13, verso 8. ¿Qué dice allí? El Malchut Hashem, el reino del Eterno, está en manos de los hijos de David. Lo repito, el reino del Eterno está en manos de los hijos de David. ¿Quiénes gobiernan sobre el reino del Eterno? Los hijos de David. Además, en el libro de Crónicas, acá en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 5, que dice: Hashem eligió a mi hijo, dice David, Hashem eligió a mi hijo Salomón para sentarse sobre el Malchut Hashem, sobre el reino del Eterno, sobre Israel. Dice el texto, sobre el reino del Eterno, sobre Israel. Esto quiere decir que el reino de Israel es en realidad la manifestación, acá en el mundo de la acción, la manifestación del reino de Elohim.
El Malhut Elohim, como ustedes saben, es un equivalente al término Malhut Shamaim. Recuerden que el término Shamaim es simplemente un hebraísmo para hacer referencia al Creador. Y Josué usualmente decía Malhut Shamaim, Malhut Ha'el, Malhut Elohim. Es lo mismo. Así como decimos, por ejemplo, Irat Shamaim, el temor al cielo, el temor a Hashem, es lo mismo. Hashem, Shammai, Makom son simplemente hebraísmos que usamos para hacer referencia a Hashem. Así que, repito, Malhut Hashem, Malhut Elohim, Malhut Israel son la misma cosa, con el mismo significado. Podemos comprender entonces la razón del por qué los hijos de David, elegidos divinamente para ser rey, son llamados Bene Elohim. ¿Por qué razón los discípulos le preguntan a Josué antes de él ausentarse, ¿restaurarás el reino de Israel en estos días? Claramente el significado es cuando Israel manifestará la voluntad divina, cuando el reino de Israel será la manifestación del Malhut Shamaim. Entonces, ¿por qué Josué es llamado hijo de Elohim? Depende del contexto. En algunas instancias los discípulos pueden hacer referencia a los atributos divinos que tiene Josué, cómo él manifiesta el amor, la bondad. En otras instancias el título Ben Elohim en referencia al Mashiach es claramente un sinónimo de rey de Israel, así como David y Salomón son definidos o llamados hijos de Elohim. ¿Recuerdan cuando Netanel, uno de los discípulos más destacados de Josué, le dice: Ata ben Elohim, Melech Israel? Tú eres el hijo de Elohim, el rey de Israel. Notamos la conexión, hijo de Elohim, rey de Israel. ¿Qué le dijo Simón Kefá? Las mismas palabras de Netanel, pero de forma inversa. Le dijo Simón Kefá: tú eres el Mashiach ben Elohim. Tú eres el Mesías, o sea, tú eres el rey de Israel, Ben Elohim, el rey de Israel divinamente elegido. ¿Qué mensaje, recuerdan, qué mensaje recibe Miriam, la madre de Josué, antes de nacer? O sea, antes de Josué nacer. Leí Traot, Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Qué mensaje recibe Miriam antes de Josué nacer? Dice, escuchen estas palabras, estimados, pongan atención. Dice así el Malach, el mensajero: este niño será grande y será llamado Ben Elión, hijo del Altísimo, y el Eterno le dará el trono de su padre David. Repito el texto: el niño será grande, será llamado Ben Elión, hijo del Altísimo, y el Eterno le dará el trono de su padre David. Un momento acá, vamos a poner atención. ¿No dijo el Malach que Josué es Ben Elión? ¿No dijo que él es el hijo de Elión, hijo del Altísimo? Si Josué es el hijo del Altísimo, o sea, si su padre es el Altísimo, es Elión y no es David, entonces, ¿cómo puede decir a la misma vez que Hashem le dará el trono de su padre David? Pareciera una contradicción. El texto debe comprenderse claramente en términos hebreos. Ben Elión, hijo del Altísimo, no significa literalmente hijo del Altísimo en un sentido literal, sino que es un hebraísmo. El hijo de David, divinamente elegido para ser el rey de Israel, es Josué. David es el padre de Josué, pero a la vez Josué es Ben Elión, porque es el rey divinamente elegido para Israel. Porque el reino de Israel es la manifestación en este mundo de el reino del Eterno. Por lo tanto, los hijos de David son como los hijos de Hashem. Podemos ver la conexión entonces claramente entre los reyes de Israel elegidos por Hashem, llamados Ben Elohim. Bien, otro detalle más. Yo sé que a muchos de ustedes le han preguntado
Bueno, está muy claro todo esto. Ben Elohim es un hebraísmo para referirse a un rey elegido. Perfecto, pero ¿por qué Yahushua es llamado el Hijo Unigénito? ¿Por qué? Claro, primeramente hay que preguntarse, no por qué es llamado, sino quién lo ha llamado Hijo Unigénito. ¿Dónde se encuentra esta definición para el Mashiach? Precisamente en el libro que estamos estudiando, el testimonio del discípulo amado, capítulo 3, verso 16. El Hijo Unigénito es Yahushua, o sea, el Mashiach. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? La pregunta debe ser no por qué Yahushua es llamado así, sino porque uno de sus discípulos llamó al rabino Hijo Unigénito. Bien, la frase Hijo Unigénito o Hijo Único en este contexto es obviamente otro hebraísmo, porque recuerden, Hashem no tiene hijos, y si no tiene hijos, ¿cómo va a tener un hijo unigénito, biológicamente hablando? ¿Qué significa entonces este hebraísmo? Para comprenderlo podemos ir a Génesis capítulo 22 y verso 2, donde Hashem le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu unigénito, Kach na et bincha et yechidcha. Toma a tu hijo unigénito, a tu único hijo. Y por supuesto el lector se pregunta, ¿acaso Abraham no tenía un hijo antes de Isaac? Sí, tenía a Ismael. Entonces, literalmente no podemos leer el texto como diciendo, toma a tu hijo unigénito, toma a tu único hijo. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía un solo hijo, tenía dos. Por lo tanto, el término unigénito es en sentido espiritual, en sentido simbólico. Unigénito es el hijo especial, el hijo que imita tus atributos. Abraham toma al hijo que imita tus atributos, a tu hijo elegido, a tu hijo amado. Y por ello, estimados, es que leemos en la Septuaginta, en este caso no una traducción literal. En la Septuaginta de Génesis 22.2 no dice toma a tu hijo unigénito, sino que vemos una traducción interpretativa del texto hebreo, y dice entonces la traducción al griego, toma a tu hijo amado. El traductor al griego comprende que unigénito, el unigénito de Abraham, es en sentido simbólico, porque Abraham tenía a Ismael, y por lo tanto traduce toma a Isaac, tu hijo amado. Lo mismo sucede acá con el Mashiach. El Mashiach, entre todos los hijos, es el hijo especial. No es que Hashem tenga un solo hijo. Acabamos de leer varias evidencias donde Hashem tiene muchos hijos, por supuesto simbólicamente hablando, espiritualmente hablando, y de todos, Yahushua es el hijo amado. Unigénito en este contexto significa amado. Y por esto leemos en el libro de Mateo, donde Yahushua es llamado, en lugar de hijo unigénito, es llamado hijo. Este es mi hijo muy, muy, muy amado. Este es el contexto entonces en el cual debemos comprender el por qué Yahushua es llamado hijo unigénito. Bien, permítanme un segundo, estoy con ustedes en cuestión de un minuto. Gracias, un momento, por favor. Bien, aquí estamos de regreso. Aquí estamos. Bien, recuerden que estamos tratando de comprender el objetivo del libro y cómo el autor expresa su objetivo, y debemos comprenderlo en base al contexto de quién lo escribió y en qué contexto lo escribió. Así que resumiendo hasta acá, el autor nos dice que creer que Yahushua es el Mashiach ben Elohim significa creer que Yahushua es el rey de Israel divinamente elegido. O sea, el rey justo que hace la voluntad de Elohim, que manifiesta los atributos de Elohim. Esto es lo que significa simple y llanamente Mashiach ben Elohim, el ungido divinamente elegido, que hace la voluntad del Creador. Agregarle a este significado es malinterpretar los textos y, consecuentemente, destruir el significado original, sea hecho en buena o mala intención. Ahora, lo próximo sería comprender qué significado tiene creer
que Yahushua es el Mashiach. Recuerden, estamos comprendiendo el objetivo del libro y el autor nos dice, el libro se ha escrito para que crean que Yahushua es el Mashiach ben a Elohim. ¿Qué significa creer que Yahushua es el Mashiach? O para entenderlo, debemos de saber primeramente qué significa creer. Ustedes deben saber que la palabra en español creer deriva, por supuesto, del latín credere. Credere significa, según algunos diccionarios, perdón, significa confiar en alguien o confiarle algo a alguien. Y a su vez, el término confianza significa la esperanza que alguien tiene en otro individuo o la esperanza que alguien tiene en algo. Si este fuese el significado de creer, entonces acá la comprensión del texto sería, según el autor, estas cosas se han escrito para que confíen en que Yahushua es el Mashiach. Y aunque, por supuesto, no hay nada de malo en ponerle confianza a esta verdad, en tal caso la confianza tendría que estar ligada a las palabras del autor, o sea, confiar en que el autor escribió la verdad. Pero la realidad es que confianza no es lo que hace referencia al autor, no es a lo que hace referencia el autor. El autor no está hablando de bitajón, el término hebreo que estaría entonces en lugar de confianza. En realidad, estimados oyentes, creer, o en hebreo, lehamin, no significa simplemente confiar sobre algo que sucederá, sino vivir en base a una verdad. En hebreo, lehamin no es una teoría, no es una especulación, no es una creencia en nuestra mente, sino que lehamin es una práctica. No es teoría, sino práctica. Estar firmes, vivir en base a la verdad y perseverar en base a ella. Claro que esto no significa que hayamos comprobado todo, que tengamos la evidencia completa. Y he aquí la llave para entender la emuná, la fidelidad. O sea, tener la convicción de que es verdad y en base a cierta evidencia poder vivir. Lehamin, repito, realmente comparte raíz con el término emuná. Lehamin, creer, comparte raíz con emuná, con tener firmeza, perseverancia, lo que es traducido comúnmente como fe. Emuná no es simplemente fe en el sentido de especular o tener una creencia, sino en el sentido de práctica, o sea, firmeza, perseverancia, vivir en base a la verdad. ¿Recuerdan el caso donde Hasem le dice a Abraham, cuando Abraham le pregunta por segunda vez sobre su descendiente? ¿Cuándo? ¿Cómo, Hasem? ¿Cuándo nacerá un descendiente? Estoy anciano, mi esposa es anciana. Hasem le vuelve a repetir por segunda ocasión la promesa. Tú vas a tener un hijo, no será Eliezer tu descendiente. Tendrás un descendiente genético. Y dice el texto que entonces Abraham tuvo emuná. Es decir, Abraham permaneció firme aunque no lograba comprender totalmente cómo podría ser el padre de un hijo. Abraham continuó. Abraham tuvo emuná. Permaneció viviendo en base a la promesa de Hasem. Y esto es emuná. Abraham no solo confió en teoría, sino en la práctica. Abraham continuó su camino. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar donde Hasem dice, allí en la tierra que te prometí, vas a ser una nación. Abraham no entiende cómo, pero él prosigue, él permanece firme, dirigiéndose hacia la tierra que le ha prometido a Hasem, en donde habrá una nación de sus descendientes. Esta imagen de la emuná, que es la perseverancia, la volvemos a ver cuando Moshe levanta las manos mientras los hijos de Israel luchaban contra los enemigos en la batalla. ¿Qué dice el texto? Dice el texto que las manos de Moshe estaban emuná. Literalmente dice el texto emuná. ¿Qué significa? Que las manos de Moshe, a pesar de haber transcurrido mucho tiempo, permanecían firmes, permanecían fuertes. Cuando los hijos de Israel cruzaron el Yam Suf,
el mar de juncos, el mar rojo. Dice el texto que el pueblo al cruzar tuvo emuná en Hashem Itbaraj y en Moshe su siervo. ¿Qué significa que tuvo emuná en Hashem y en Moshe su siervo? Que desde ese momento comenzaron a creer teóricamente que Hashem había enviado a Moshe. No, no es teoría, repito, emuná no es teoría, es práctica. Todo el pueblo de Israel sabía que Hashem era Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual envió a Moshe para rescatarlos de Egipto. Entonces, ¿qué significa que al cruzar el Yam Suf tuvieron emuná en Hashem y Moshe? Significa que al comprobar el suceso del Yam Suf, poder cruzar el mar, continuaron, exacto, evidenciaron y permanecieron firmes en Hashem y Moshe. Se había debilitado su emuná por un momento, como se debilitó la emuná de Abraham cuando pasaron muchos años y no veían nacer un descendiente. Pero cuando Hashem le reitera la promesa, crece la emuná y él permanece en la firmeza en el camino, continúa su camino, así como los Bené Israel al ver el mar abierto y cruzar y ver la muerte de los egipcios, dice, tuvieron emuná, es decir, permanecieron firmes en Hashem y en Moshe. ¿Qué quiere decir entonces el autor cuando dice que el objetivo del libro, en base a las traducciones, dice, esto se escribió para que crean que Yahushua es el Mashiach, o sea, que Yahushua es el rey de Israel divinamente elegido? ¿Qué significa? ¿Qué significa creer en esto? El autor seguro que no tiene el objetivo de que su libro sea un medio de convencimiento para los lectores. No es para que los lectores confíen en las palabras que él está escribiendo sobre la mesianidad de Yahushua, sino que el objetivo de sus palabras es que permanezcan firmes en la verdad de la mesianidad de Yahushua, que ya ellos conocen, ya los oyentes, ya los receptores del libro conocen la verdad de la mesianidad, pero es para que continúen, para que la emuná no se debilite, para que continúen viviendo, no en teoría, sino en práctica, viviendo en base a esta evidencia de que Yahushua, el hijo de David, es el rey de Israel divinamente elegido. Y por supuesto todo lo que esto implica. Bien, ahora, la segunda sección de la oración, en donde el autor nos expresa el propósito del libro o el objetivo del libro, dice así: y para que creyendo puedan tener vida en su nombre. Y aquí viene la parte más difícil de comprender. ¿Qué significa para que creyendo que Yahushua es el Mashiach divinamente elegido como rey de Israel, tengan vida eterna en su nombre, en su autoridad? ¿Qué significa esto? Ya sabemos que el significado del término creer significa permanecer firmes. Por lo tanto, el texto diría, y para que permaneciendo firmes, o sea, viviendo firmemente en esta realidad de la mesianidad de Rabbi Yahushua, puedan tener vida en su autoridad, por su autoridad, en su nombre. ¿Qué significa esto? Recuerden que su nombre o por su nombre significa por su autoridad, o sea, en base a quién es esta persona, todo lo que la persona significa. La pregunta clave entonces es, ¿de qué manera, viviendo y permaneciendo firmes en que Yahushua es el Mashiach divinamente elegido, podemos tener vida por su autoridad? ¿Cómo entendemos estas palabras? Para comprenderlo adecuadamente, previamente debemos de comprender cuál es esta vida a la cual se refiere el autor. ¿Cuál es esta vida que se alcanza por medio de no solo saber en teoría, sino en emuná, es decir, en la vivencia de esta verdad sobre el rey de Israel divinamente elegido? ¿Cuál es esta vida que se alcanza por la autoridad de Yahushua? ¿Cuál es esta vida? Recuerdo ahora, comentando esa sección con un compañero judío, me dice, mira, no,
tú estás equivocado, en realidad tú estás en el mal camino, retorna a la Torá, estás mal. Nosotros ya tenemos la Torá como fuente de vida. ¿Estás buscando en un hombre la vida? No. Recapacita. ¿Qué vida te puede otorgar un hombre en comparación a la vida de la Torá? Y por supuesto, para sostener su planteamiento, me dice, ¿no has leído Devarim 30, Deuteronomio 30? Natati lefaneja ayom et hachayim, el verso que cité anteriormente. Hoy ante ti, dice Moshe, yo he puesto la vida. Natati lefaneja ayom et hachayim. Ahí está claro, me dice, Moshe nos entregó la vida. O sea, nos entregó la Torá. Y además, también está escrito en Proverbios, ¿no recuerdas? Shemor misvotai vejeye. Guarda los mandamientos, o mejor dicho, guarda mis mandamientos, vejeye, y tendrás vida. Esto dice Proverbios capítulo 7, verso 2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Ahí está claro, me dice, no necesitamos que alguien más nos dé la vida. Ya la vida nos la dio Moshe, y son las misvot. No hay comparación con ello para Am Israel. Y le digo entonces, ¿quieres que hablemos de los textos? Pues vamos a analizarlos, pero seriamente, no con breves citas, sino en base a un contexto. ¿Por qué? Porque Devarim capítulo 30 nos dice que las misvot no son vida, sino que vivir las misvot es la vida. Leitraot Osvaldo, gracias por acompañarnos, estaremos en contacto. De igual manera, la charla, la conferencia estará siendo colocada en el sitio web Naxtratim para que todos con más detenimiento la puedan escuchar. Entonces, le digo, en Devarim, el texto que me citas, Devarim capítulo 30, no dice que las misvot son la vida, sino que vivir las misvot es vida. Lo mismo que dice Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? Shmor misvotai vejeye. Guarda las misvot y vivirás. Leemos claramente, la vida está en dependencia de vivir, o sea, de guardar las misvot. O en mashal, para que lo entienda mejor, en mashal, en parábola, un ejemplo. Es como el medicamento que receta un doctor para alguien con una enfermedad de muerte. El medicamento en sí mismo no es vida. Tú podrás tocar el medicamento, tú podrás oler el medicamento, leer las instrucciones, leer de qué está compuesto el medicamento, pero nada de esto te prolongará la vida a menos que lo ingieras. ¿Por qué? Porque el medicamento en sí mismo no es vida. Necesitas integrarlo a tu sistema de vida, necesitas ingerirlo. Cuando ingieras el medicamento, lograrás vivir. En otras palabras, necesitas aplicar las misvot para que sean efecto de vida. Como también es escrito en Proverbios, ¿recuerdan? Es un árbol de vida para quienes se aferran a ella. La Torah es un árbol de vida, sí, pero sigue diciendo el texto, para quienes se aferran a ella. En otras palabras, para aquellos que se aferran a la Torah, es un árbol de vida. Los que se aferran a ella encuentran la vida. Hay que aferrarse a ella para que entonces sea un árbol de vida. Por sí sola no lo es. Veamos entonces el contexto que le expliqué a este compañero, el contexto de Devarim 30, el verso que hemos citado en más de una ocasión en nuestra conferencia. Natati lefaneja ayom et hachayim. Hoy ante ti yo he puesto la vida. La pregunta que nos debemos hacer en primera instancia es, ¿quién está hablando? ¿Está hablando Hashem? No. Está hablando Moshe. ¿Qué está diciendo Moshe? Hoy les he dado la vida. Moshe, por supuesto, Moshe es un profeta y el profeta habla en nombre de Hashem, pero el texto de Devarim claramente nos está diciendo que es Moshe interactuando con el pueblo, enseñando al pueblo, y le dice, Natati lefaneja ayom, he puesto ante ti hoy
la vida. Moshe es quien está hablando en nombre de Hashem y Moshe está manifestando ante ellos la vida. La pregunta obvia que continúa es: ¿cuál es la vida que está presentando Moshe? No perdamos de vista, estamos respondiendo cuál es la vida que el Mashiach o que se adquiere a través de vivir en base al Mashiach. Según el autor del testimonio del discípulo amado, acá Moshe estamos viendo que entregó la vida al pueblo de Israel. Según el interlocutor, este compañero me dice: la vida es las misvot. La vida es la Torah. Pero acá en el contexto de Devarim, Moshe no les está dando las misvot. Moshe no está dando las misvot como vida. El contexto de la vida no son las misvot. Moshe está diciéndole al pueblo en Devarim 30: escojan vivir, bajarta bajaim. La vida está en obedecer las misvot, en guardar las misvot, en vivir las misvot, en una vivencia de obediencia. Moshe años atrás les ha otorgado a Am Israel la Torah, las misvot. Ahora la vida que Moshe les está exponiendo en Devarim 30 no son las misvot en sí mismas, sino vivir las misvot, porque la vida es para vivirla. Cuando hablamos de vida estamos hablando de vivencia, no de teoría, no de recibimiento de leyes, de instrucciones, sino de ponerlas en práctica. Notemos cómo dice el texto: hoy ante ti he dado o he puesto la vida, el bien, la muerte y el mal. El verso 16 que dice: te ordeno hoy amar a Hashem tu Elohim, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos para que vivas. Es decir, amar a Hashem y andar en sus caminos es vivir. La vivencia en obediencia es vivir. Entonces, la vida no es un equivalente a misvot, sino que es un equivalente a vivir las misvot. Repito, la vida es vivencia. Entonces, cuando vivimos las misvot, estamos viviendo la vida tal y como el Creador la diseñó. Así que el mal, de igual manera, es un equivalente a no vivir las misvot. La vida es vivir las misvot, la muerte es no vivir las misvot. Y por si aún tenemos dudas sobre ello, sigamos leyendo lo que dice Devarim, el capítulo 30, el verso 19 y el 20. Dice así, le voy a leer literalmente. Dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos ante vosotros, Am Israel, de que he dado ante ustedes la vida. He puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues, bajarta bajaim, escojan pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. La pregunta es: ¿cuál es la vida? Miremos lo que dice el verso 20. Amar a Hashem tu Elohim, escuchar su voz y adherirte a él. Y dice al final del verso 20: porque eso es tu vida y la largura de tus días. Kihu hayeja veorej yameja. Obedecer, vivir en base a la voluntad del Creador es la vida y la largura de los días. Otra vez, ¿cuál es la vida que Moshe pone ante los hijos de Israel? ¿Las misvot? No. ¿La Torah? No. Vivir las misvot, seguir las misvot. Moshe le ha explicado previamente cómo se deben vivir. Entonces lo que ha puesto ante ellos es la manera en que se deben vivir y está en dependencia de ellos. Entonces escoger la vida. ¿Cuál es la vida? Amar a Hashem, escuchar su voz, adherirte a él. Cuando estudiamos las enseñanzas de Yehoshua de Nazaret, encontramos el mismo mensaje. Yehoshua dijo lo mismo que dijo Moshe. ¿Recuerdan? Lo dijimos en la conferencia previa. Cuando le preguntaron a Yehoshua: ¿qué haré para adquirir la vida del Olam Haba? ¿Qué dijo Yehoshua? ¿Qué respondió? ¿Respondió acaso: estudia las misvot y vivirás? No. Le dijo: guarda las misvot y vivirás. O sea, vívelas y estarás viviendo la vida. Exacto.
Exacto, Rudy. Lo que preguntó el joven rico. ¿Cómo alcanzo la vida de el Olam Abba? Y Josué le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda las misbot, hazlo y vivirás. ¿Por qué? ¿Por qué vivir las misbot es tener vida eterna? ¿Está hablando Josué acaso de un cumplimiento mecánico? No. Recuerden, la vida es para vivirla. ¿Por qué vivir las misbot es tener vida? Porque al vivirla, o sea, al vivirlas, las misbot, estás viviendo la vida con el sentido adecuado, según la vida preparada por el Creador. Y esto es vivir la vida con sentido, esto es vivir vida eterna. La vida eterna no es vivir eternamente, sino vivir aquí y ahora, de acuerdo a la voluntad del Creador. Vida eterna, Haye Olam, es un término hebraico. Es un hebraísmo para expresar lo que es la vida verdadera. Y Josué no contradice nada a Moshe. Y Josué dijo, ¿quieres vivir la vida del Olam Haba? Notemos, estimados, que no dice, ¿quieres vivir en el Olam Haba? ¿Quieres vivir en el mundo venidero? No, dijo, ¿quieres vivir la vida del mundo venidero? O sea, ¿quieres vivirla ya? Vive las misvot. En otras palabras, vive la vida como el Creador la diseñó y de seguro que estarás viviendo. Sí, aquí y ahora. No necesitas morir para comenzar a vivir. Puedes empezar hoy. ¿Cómo? Como dijo el autor de Proverbios, guarda los mandamientos y vivirás. ¿Cuándo? Después, no, hoy. Exacto, Aharón. Así es. Entonces, analicen, estimados. Vamos ahora a conectarnos con el mundo del texto, el testimonio del discípulo amado. Si un talmid, si un estudiante de la Torá le pregunta a un rabino, o sea, si un estudiante de la Torá le pregunta al maestro de la Torá, al Rav, Rav, ¿cómo puedo saber la forma de vivir correctamente de acuerdo a la voluntad del Creador? Ya sé que vivir las misvot es la vida, porque lo dijo Moshe. Vivir es de la vida, lo dijo Shlomo Amelech. Vivir las misvot, guardar las misvot es la vida. Pero, Rav, ¿cómo yo sé si lo estoy haciendo bien? Si el Rav le dice, Ani Hahaim, yo soy la vida, es lo mismo que decir, vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, deja todo lo que tienes hasta ahora y imítame. Sé mi discípulo. ¿Qué entenderá el Talmid? ¿Qué entenderá el estudiante de la Torá? Sin duda entenderá que el rabino le está diciendo que en su propia vida el Rav está manifestando cómo se viven las misvot adecuadamente, cómo se obedece al Padre que está en los cielos. Porque si la vida verdadera es la vivencia de las misvot, el rabino es la manifestación de esa vida de misvot, esa vida de obediencia. Es imposible que el Talmid piense que el Rav es el centro de adoración. No, el Rav simplemente es un medio para llegar a Avinu Shebashamayim, para llegar a la voluntad del Creador que está en los cielos. Entonces, ¿qué va a hacer el Talmid? ¿Olvidarse de las misvot y comenzar a adorar al rabino? ¿Ahora el rabino es su vida y las misvot no son su vida? No, esa es una comprensión totalmente alejada del concepto hebreo, alejada de la Torá y de Rabbi Josué. Es incomprensible que se pueda pensar esto. Precisamente, estimados, lastimosamente, este es el mensaje occidental que ha creado la religión occidental sobre estos textos, descontextualizados totalmente. Cuando el Mashiach dice, Ania Hayim, yo soy la vida, ¿cuál es la percepción? Olvídate de la Torá, las misvot, ahora sigue el rabino. Vemos totalmente una descontextualización. Y aunque el tema en el capítulo 14 del libro conocido como Juan, donde dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es un tema que vamos a tratar en la próxima conferencia Be'ezrat Hashem. Acá quiero simplemente que notemos por un momento la conexión entre las palabras yo soy el camino, Ani Hayim, yo soy la vida,
conectado con las otras palabras que dice en el mismo capítulo 14. Dice Josué, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Palabras, repito, que aparecen en el capítulo 14 y que solamente podemos comprender en el contexto de rabino y discípulo. Pero repito, es un tema que vamos a explicar claramente en la próxima conferencia. Otro ejemplo para ir comprendiendo mejor cuál es esta vida del cual el autor nos dice que se puede alcanzar por la autoridad de Rabbi Josué, la encontramos en lo que Yitro le dice a Moshe, el suegro de Moshe. ¿Qué le dice? Está registrado en Shemot capítulo 18, verso 19 en adelante. ¿Qué le dice Yitro? Le dice, escúchame Moshe, y te aconsejaré, y que Elohim esté contigo. Dice, sé tú el representante del pueblo delante de Elohim. Vamos comprendiendo y conectando a Moshe con el Mashiach. Sé tú el mediador ante Elohim y el pueblo. Somete los asuntos a Elohim. O sea, que ellos se traigan las preguntas, los conflictos, y tú sometes los asuntos a Elohim. Y dice además Yitro, muéstrales, esclarifícales los estatutos, los hukim, las torot, las instrucciones. Y ahora, importante, dice, y les harás saber el camino en que deben andar. O sea, y les harás saber la forma de vida y la obra que deben realizar. Esto es lo que debe hacer Moshe como intermediario entre el pueblo y Hashem, exacto, a Aarón. Cuando el texto de la Torah dice, les enseñarás el camino en que deben andar, esto dice la Torah, ¿qué ustedes creen que dice el Targum Yerushalmi? La traducción al arameo tan antigua, denominada como el Targum Yerushalmi, la traducción de Jerusalén. Dice así esta traducción interpretativa, para que comprendamos la noción judía, la perspectiva judía sobre el texto. Dice, hazles entender, cuando la Torah dice, hazles saber el camino en que deben andar, dice el Targum, hazles entender la oración que deben ofrecer en la casa de reunión, hazles entender la manera en que deben visitar a los enfermos, en que deben enterrar a los muertos, cómo ser fructíferos en hacer el bien, cómo es el proceso de la justicia y la manera de conducirse entre los malvados. O sea, Moshe les ha enseñado teóricamente, según este Targum, según esta perspectiva hebrea del texto, Moshe les ha enseñado teóricamente cómo ha de ser el camino de la vida verdadera, la vida con sentido espiritual. Y por esto es que Moshe en Devarim dice, Bajarta Bajaim, he puesto ante ustedes la vida, elijan la vida. Les he explicado a ustedes cómo vivir las misvot, ahora elijan vida, elijan vivir las misvot como yo les enseñé. Y ahora viene el Mashiach y nos dice el autor de Edut HaTalmid Ahuv que viene el Mashiach en el primer siglo y le dice a Am Israel, Ani Ahaim, yo soy la vida. Esto es, yo soy el ejemplo de cómo se viven las misvot. Moshe les enseñó en teoría, yo les enseño en la vida. Yo les enseño con el ejemplo. No solo les enseño en teoría, sino en práctica. Yo soy el ejemplo de obediencia. Yo soy la vida verdadera. Pero igual que las misvot, no nos equivoquemos, es igual que las misvot, igual que la medicina que nos ofrece un médico. Si no se aplican, no funcionan. Si no las internalizas, no te son vida. Si no pones en práctica la vida del Mashiach en tu vida, entonces no es vida. Si no ingieres
el medicamento, no vivirás. Yahushua el Mashiach dice, Ani lechem ha'hayim, yo soy el pan de la vida. Así como el maná sustentó a nuestros ancestros, así mi pan te puede sostener. Pero si no lo comes, no tienes vida. Necesitas internalizar las enseñanzas del Mashiach. Necesitas vivir como vivió el Mashiach. No es una idea, no es una teoría, no es una ideología, es una vivencia, es la práctica. Por ello en la literatura judía se habla de un contraste entre... Exacto. Por eso en la literatura judía se nos habla de un contraste entre Haye Sha'ah y Haye Olam. Vida pasajera, Haye Sha'ah, y el contraste ¿cuál es? Haye Olam. Vemos que el contraste de vida eterna no es muerte, sino vida pasajera. Vida pasajera y vida eterna son contrastadas. Y algunos, por supuesto, dicen, el estudio de la Torah es Haye Olam. El estudio de la Torah es vida eterna. Y la tefilá es Haye Sha'ah. La tefilá es vida pasajera. ¿Por qué? Porque estudiando la Torah aprendemos cómo vivir correctamente en base a la voluntad del Creador. Pero el rezo es usualmente para solicitar algún beneficio. Una comparación entre tefilá y limud Torah. Preferimos el estudio de la Torah. Así es, Yohanan. Como dice Hillel, el que adquiere las palabras de la Torah, adquiere Haye Olam, adquiere vida. Para comprender mejor el objetivo del libro, que es el objetivo de nuestra clase, nuestra conferencia, para comprender el objetivo del libro, cuando el autor dice, para que al permanecer firmes en esta verdad, que Yahushua es el Mashiach, por su autoridad tengan vida. Para comprender más este mensaje, quiero recordarles las palabras de Shimon Kefa. ¿Qué le dijo Shimon Kefa a Yahushua? ¿A dónde iremos, Rav? Divrei Haye Olam imcha. En ti hay palabras de vida eterna. ¿Qué significa esto? En ti, en el Rabino, en el Mashiach, hay palabras de vida eterna. ¿Acaso no pensábamos que vida eterna era vivir después de la muerte? Acá dice Shimon Kefa, en ti hay palabras, hay enseñanza de vida eterna. Exacto, Aharón. En tu forma de aplicar la Torah, en tu halajá, hay vida eterna, hay Haye Olam, hay vida verdadera. Encontramos la vida con sentido en tus enseñanzas. Este es el mensaje. ¿Y qué dijo Rabbi Joshua en el libro que estamos estudiando? Esto es Haye Olam. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahushua el Mashiach, o sea, y a Yahushua el Rey de Israel, a quien has autorizado, has enviado. En estas dos oraciones, el enfoque de la frase Haye Olam, vida eterna, no es vivir después de la muerte. Vemos cómo dice la frase, tú tienes Haye Olam, tú tienes vida eterna. Significa que Haye Olam está en las enseñanzas del Mashiach, en su enseñanza de Torah, obviamente. Es un rabino que enseña al rabino Torah. En la enseñanza de la Torah del rabino encontramos vida eterna. La pregunta es, ¿cómo se adquiere esta vida eterna de la enseñanza del Mashiach? Obvio la respuesta, conociéndola y poniéndola en práctica. No es una teoría, es la práctica. Por eso dice el texto, dice el Mashiach, esto es Haye Olam, que conozcan al único Elohim y a su ungido, a su elegido, al medio, así como Moshe, al medio de expresar la Torah, pero no en teoría como lo hacía Moshe, sino en la vida como lo hace el Mashiach. Pero Yahushua también dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene Haye Olam. ¿Qué significa esto? Este es el objetivo de nuestra clase, comprender, recuerden, comprender el lenguaje figurativo, el lenguaje simbólico en este documento. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene la vida con sentido. ¿Cómo? ¿Comer? ¿Qué tiene que ver comer al Mashiach con conocer? Anteriormente lo dijo muy claro, que es la vida eterna, conocer a Hashem
y a su elegido, conocerlo. Pero ¿cómo ahora nos dice comerlo? ¿Qué tiene que ver comer con conocer? Bueno, quizás en español, estimados, quizás en español no tiene mucho sentido comer con conocer, pero para la percepción hebrea, o sea, para los oyentes de esta enseñanza, sí tiene mucho sentido. Así que vamos a estudiarlo brevemente acá, antes de concluir. ¿Cuál es la conexión desde la percepción hebrea? ¿Cuál es la conexión entre conocer y comer? ¿Cómo conociendo al Mashiach significa lo mismo que comer al Mashiach? En primer lugar, veamos el término conocer. Ustedes saben, en hebreo, conocimiento, ¿cómo se dice? Da'at. Da'at, conocer. Conocer para la percepción hebrea es un equivalente a ¿qué? A unificar. Da'at es unificar. O sea, conocer para la percepción hebrea es unificar. Cuando hablamos de conocer, un judío entiende que estamos hablando de unificación. Por ejemplo, cuando en hebreo decimos que el hombre y la mujer se unieron en intimidad, ¿qué término usamos? El término da'at, ¿correcto? El esposo conoció a su esposa, o sea, se unieron en intimidad. Eso quiere decir se unificaron. Ambos se fundieron en un solo cuerpo, en una sola masa. Entonces, ¿qué es? Ya sabemos qué es conocer. Conocer es unificar para la percepción hebrea. ¿Qué es comer para la percepción hebrea? Comer también significa unificar. No solo por la lógica, o sea, cuando uno come, uno está unificando lo que ingiere en el cuerpo. Como dice el dicho popular, eres lo que comes. Dime lo que comes y te diré quién eres. Pero además de esta lógica, en el idioma hebreo se entiende mucho más claro, o sea, en el lenguaje hebreo. Comer, ¿cómo se dice comer en hebreo? Ajal. O sea, la alef, la kaf y la lamet. Estas tres letras hebreas componen el término comer. Ajal. Si separamos estas tres letras, o sea, si quitamos la primera letra, la letra alef, nos quedamos con dos letras. ¿Cuál es? La kaf y la lamet. ¿Cómo se lee la kaf y la lamet? Kol. ¿Qué significa kol en hebreo? Significa todo. La alef por sí sola significa ¿qué? Significa uno. Entonces, la unión, o sea, para formar el término comer, ajal, hay que unir. ¿Qué es lo que hay que unir? El uno con el todo. Unir la alef con kol. Cuando se unifican estas dos palabras o términos, entonces se forma el término comer, ingerir. Estamos uniendo el uno, la alef, con el todo, con kol. Esto es la imagen que recibe un hebreo cuando se habla de comer. Lo mismo cuando se habla de conocer. Es la unificación. En base a esta comprensión, ya sabemos que ya podemos comprender de mejor manera la relación que existe entre comer y conocer. Estamos hablando de unificación. Entonces, pues volvemos al inicio. ¿Qué es Haye Olam? Dice el Mashiach. Conocer al único Elohim y al Mashiach. ¿Qué significa? Unificarse. Conocer es unificarse con Hashem Itbaraj y con su ungido, con su elegido. O sea, todos venir a ser uno. Esto es conocer. Esto es Haye Olam. Cuando nos unificamos con Hashem y con su elegido. Así como fuimos unos cuando nos unificamos con Hashem a través de Moshe. ¿Qué significa entonces comer al Mashiach? Lo mismo. Comer su cuerpo, comer su carne. Esto es unificarse con el Mashiach. Consecuentemente, con el que ungió al Mashiach. Así como nos conectamos con Moshe, es conectarse con Hashem, como dice en la Gemara, Moshe emet, Torato emet. Moshe es verdad y también su Torah es verdad. Hay una conexión entre Moshe y la Torah y Hashem, quien entregó la Torah. Como dice el texto de la Torah,
y tuvieron emuná en Hashem y Moshe su siervo. La emuná que se tiene en Moshe es una consecuencia de tener la emuná en Hashem. Es un medio, así como el Mashiach. Así que la unificación o ingerir al Mashiach es a través no de algo teórico, sino de práctico, seguir sus enseñanzas. Y esto es claramente lo que se expresa en el capítulo 14 del libro que estamos estudiando, el libro de Juan, popularmente conocido como el libro de Juan, que hemos aprendido que no es de Juan, es de Lázaro. Como el Mashiach les pide a sus talmidín en el capítulo 14 que sean todos uno. ¿Recuerdan? Esto se logra, dice el Mashiach, a través de guardar los mandamientos como Él les ha enseñado los mandamientos del Padre. Por supuesto, todo esto es en lenguaje figurado, en lenguaje simbólico. Dice, si alguno me ama, guardará mi enseñanza, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Vemos claramente, vemos el lenguaje simbólico, cómo nos habla de la unificación. Guardan mi enseñanza, mi Padre lo amará, vendremos a Él, haremos con Él morada. La unificación entre los tres, Hashem Itbaraj, el Mashiach y Am Israel. Otro ejemplo más claro, que está escrito en el libro de Bereshit con respecto al ingerir el Etz Hadat, el árbol del conocimiento, Etz Hadat, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué dice? Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cierto? Dice el texto. Pero notamos en realidad lo que dice el texto. El texto no dice simplemente, porque cuando coman del árbol morirán. No, dice, Ki beyom achalta, porque en el día en que comas morirás. O sea, en ese mismo día. Beyom achalta, en el día que comas, en el día que unifiques. En ese mismo día, no porque en 120 años después morirás, sino Beyom achalta, en el día que unifiques el uno con lo todo. ¿Qué es lo que unificaron? Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Unificaron el bien y el mal, algo que no puede unirse porque no son iguales. Entonces, Haye Olam es unificar, o mejor dicho, unificarse. El ser humano alcanza Haye Olam cuando se unifica él con el único Elohim y con su ungido, a través de seguir el ejemplo de la vida del ungido. ¿Cómo podemos percibir la vida que Hashem quiere si no es a través de un ejemplo? Moshe lo expresó en teoría, el Mashiach lo expresa a través de Hayim, a través de su vida. Pero lo más importante, para finalizar acá, lo más importante es lo que dice el autor al finalizar la oración en la cual expresa el objetivo del libro. Dice, al permanecer firmes en esta verdad, o sea, en que Yahushua es el Mashiach, tengan vida por su autoridad, por su nombre, por su autoridad. Ojo, estimados, el autor no está diciendo qué le va a ocurrir a la gente que nunca escuchó sobre el Mashiach. Ese no es el enfoque de las palabras del autor. No olvidemos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Israel, Am Israel, los judíos, rabino, discípulo, Mashiach, el rey de Israel. Ese es el contexto. El autor no está hablando lo que les puede ocurrir a los chinos o a los griegos, ¿no? No está hablando de eso, está hablando de qué le ocurre a la persona que conoce el Mashiach, qué es lo que tiene, vida por su autoridad. El autor no está tratando el tema fuera de los que conocen a Israel y viven según la enseñanza de la Torá. Está diciendo que aquellos que viven como el Mashiach tienen vida por su autoridad. Entonces, la vida está en base a la autoridad del Mashiach. Y este tema de la autoridad del Mashiach y la consecuencia de ello lo vamos a tratar detenidamente en la próxima conferencia, donde vamos a hablar en base a la expresión yo soy el camino, la verdad y la vida, aunque hoy tenemos un poco noción sobre ello ya. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a hablarlo detenidamente en la clase venidera. Pero hasta ahora notemos que el autor no dice nadie vendrá al Padre como en tiempo futuro, sino
nadie viene al Padre. O sea, en presente, así como aquel que le preguntó al Mashiach, ¿cómo hago para vivir la vida del Olam Haba? ¿Cómo hago para vivir ahora? No cómo hago para vivir cuando me muera, sino cómo hago para vivir ahora. Acá Josué está diciendo, nadie viene en tiempo futuro al Padre si no es por mí. Pero para concretar la idea, no quiero irme y dejar la idea en el aire. Para concretar la idea del objetivo del libro del día de hoy, en simples palabras, la autoridad que tiene el Mashiach, en base a la cual podemos adquirir Hayat Olam, la vida verdadera, es similar a la de Moshe. Por supuesto, ya dijimos, para tener vida eterna, o sea, para vivir la vida hay que vivir la Torah. Así que cualquier persona que comience a vivir la Torah, verdaderamente vivirla, no mecánicamente, sino vivirla, ponerla en práctica, a amar a su prójimo como a sí mismo, a tener cuidado del huérfano, del menos válido, a obrar con justicia, a eliminar el mal y demás, comienza a vivir la vida eterna, aquí y ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un rabino con el Mashiach? ¿Cuál es la diferencia de Moshe y del Mashiach? Hashem otorgó una autoridad a Moshe para exponer la vida a los hijos de Israel, eso está claro, pero otorgó una autoridad al Mashiach muy particular. Hashem otorgó autoridad a Moshe para exponer la Torah a los hijos de Israel. No lo dijo Moshe, Natati lefaneja yom et hayim. Hoy estoy poniendo ante ustedes la vida. Ya les expliqué las mitzvot, ahora vívanla. Si no la viven es muerte, y si la viven es la vida. Hashem le dio autoridad a Moshe para exponer la voluntad del Creador a Am Israel. Todo el que viva tal y como Moshe le explicó, tiene vida. ¿Sí o no? Sí, tiene vida. ¿Tiene vida en qué? En el nombre de Moshe. Tiene vida en la autoridad que Hashem le dio a Moshe para explicar la Torah. El que viva la Torah que explicó Moshe, tiene vida. Está escrito en la Torah. Natati lefaneja yom et hayim. Y es lo que traté de explicarle a mi compañero. Perfecto. Pero el Mashiach no viene a enseñar algo diferente. No viene a enseñar algo diferente de la Torah. Simplemente el Mashiach viene a exponer la Torah en su vida. No en teoría, sino en su vida. Así que la persona que siga a Moshe, la enseñanza de Moshe, la teoría que explicó Moshe, tiene vida. Vida eterna en el nombre de Moshe. Por la autoridad que Hashem delegó en Moshe. Moshe puede decir a Israel, mira, yo he puesto ante ti hoy la vida. Y repito lo que dijo Yitro a Moshe. Para el pueblo, tú vas a estar ante Elohim, vas a ser un mediador. Lo que ellos te expongan, tú se los pones a Hashem. Hashem te dice y tú les explicas a ellos. Sé tú un representante del pueblo ante Elohim. Vas a estar tú ante el pueblo y ante Elohim. Muéstrales, le dice Yitro a Moshe. Esclarifícales el asunto, esclarifícales los estatutos, las instrucciones. Les hará saber el camino, la forma en que deben vivir. Y en base a esto es que Moshe está diciendo en el libro de Devarim, mira, he puesto ante ustedes, ya les expuse la Torah, la vida, cómo vivir la Torah. No solamente les entregué las mitzvot que recibí en Har Sinai, sino en base a la autoridad que recibí de Hashem Yitbaraj, les expliqué cómo vivirlas. Bajarta Bajaim, escojan hoy, pues, la vida. Esto es, vivir las mitzvot. Similar ocurre con Josué el Mashiach. ¿Por qué? ¿Qué dijo Moshe? En Devarim, precisamente en el libro de Devarim, poco tiempo antes de ausentarse. Profeta Hashem levantará de entre tus hermanos. A él obedezcan. Hashem pedirá cuenta del que no obedezca las palabras que el profeta habla en nombre de Hashem. Este es el Mashiach. Si vivir, escuchen estimados, esa es la conclusión de hoy. Si vivir la Torah es vida eterna aquí y ahora, ¿cuánto más será vivir la Torah por iniciativa propia?
Y he aquí la importancia de Yahushua el Mashiach. Si vivir la Torah es vida eterna y todos nosotros podemos alcanzar esta vida, pero ¿cómo definimos la vida que a través del Mashiach? O sea, a través de vivir por iniciativa propia, la Torah. ¿Cómo podemos identificar esta vida? Como Haye Olam, como la vida verdadera. ¿Por qué? Porque el Mashiach no solamente es un Rav, no solamente es un ejemplo para los demás, sino que es un medio a través del cual podemos recibir Ruach HaKodesh, la inspiración divina. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que queremos? No. ¿Cuál es el objetivo para Ruach HaKodesh a través del Mashiach? Dijo Yehezkel Hanaví. El profeta Ezequiel dijo: en los días del Mashiach Hashem pondrá dentro de ustedes, dentro de Am Israel, Ruach. Hará Hashem que anden en sus juicios y guarden sus mishpatim. El Mashiach dice a sus discípulos: yo no soy solamente un ejemplo a seguir, sino que a través de mí lograrán vivir la voluntad del Creador por iniciativa propia, porque yo soy el medio para que ustedes reciban Ruach HaKodesh, para que vivan la Torah por iniciativa propia, porque a través de mí Hashem les dará Ruach. Entonces, con toda esta aclaración, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué quiere decir el autor cuando nos dice que viviendo y permaneciendo firmes en que Yahushua es el Mashiach, podemos vivir vida por el nombre, o sea, por la autoridad del Mashiach? ¿Cuál es esta vida que se alcanza por medio de el Mashiach? Repito, no solo teóricamente saber quién es el Mashiach, sino en emuná, o sea, vivir en base a que Yahushua es el Mashiach divinamente elegido. ¿Cuál es esta vida? Una vida de obediencia, pero en base a la autoridad del Mashiach, esto es, viviendo la Torah por iniciativa propia. Yahushua es el mediador de la Brit Hadashah. ¿Qué dijeron los profetas de la Brit Hadashah? Es Jeremías 31. Pondré mi Torah dentro del pueblo de Israel y en sus corazones la escribiré. Dice Hashem: porque perdonaré su iniquidad y de su pecado no me acordaré más. Lo que recibimos también por la autoridad de Yahushua el Mashiach es la expiación de las iniquidades de Israel. La salvación de qué? Dice, está escrito: llamará su nombre Yahushua porque él salvará a mi pueblo de sus iniquidades. ¿La salvación de qué es? De las iniquidades, de más nada que las iniquidades. Yeshayahu Hanaví lo dijo: el Sadik, él cargará las iniquidades de Am Israel. Dice el profeta: pondré dentro de vosotros mi ruach y haré que anden en mis juicios y guarden mis estatutos. Esta es la vida que se adquiere en nombre, o mejor dicho, en la autoridad de Yahushua, el rey divinamente elegido para Israel. La vivencia de la voluntad de Hashem, la Torah, no es solamente a través de aceptar que X rabino es el Mashiach, sino vivir con emuná en Hashem Itbaraj y en su siervo, o sea, en el Mashiach, conocer que Él es el Mashiach y permanecer firmes en esta verdad. Dice el autor: pueden tener vida en base a esa autoridad en el que Hashem ha elegido. Entonces, cada vez que el autor nos dice que Yahushua habló de vida, o mejor dicho, la vida que se adquiere a través de él, no es otra cosa que la liberación de las iniquidades y consecuentemente la vida de la Torah, o sea, obedecer la Torah por iniciativa propia. Claro, esto comienza viviendo en base al ejemplo que nos da el Mashiach, cómo él aplica la Torah, y consecuente por su sehut, por su autoridad, por su mérito alcanzamos la expiación, y Ruach HaKodesh puede estar guiándonos en el camino correcto. Como dijo Yahushua: yo he venido para que tengan vida y en abundancia. No solamente la vida que tiene todo el mundo al seguir la Torah, sino la vida en abundancia. Esto es, vivir la Torah por iniciativa propia y como consecuencia la Tejiat Ametim, la resurrección.
como Yehoshua le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que permanece firme en mí, aunque muera, vivirá. Notamos, el que permanece firme en mí. En otras traducciones, el que cree en mí. No importa cómo está escrito, el que cree en mí, el que permanezca en mí, el que ponga la fe en mí. Lo importante es que creer, permanecer, tener fe en alguien es vivir en base a la realidad de alguien. Tener emuná en que Él es el Mashiach es vivir como Él nos enseñó. Y a través de Él, de este esfuerzo que hacemos, viene sobre nosotros Ruach HaKodesh, la capacidad de obedecer a Hashem por iniciativa propia. Como dije, si vivir la Torah con nuestro esfuerzo es vivir la vida aquí y ahora, ¿cuánto más será vivir la Torah por iniciativa propia? Por eso dijo el Mashiach, o mejor dijo Shimón, ¿recuerdan? Dijo Shimón, sea notorio a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yehoshua de Nazaret, esto es, en la autoridad del Mashiach, a quien Elohim resucitó de los muertos, este hombre ha sido sanado, o sea, liberado. Y en ningún otro hay liberación porque no hay otro nombre, o sea, no hay otra autoridad bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser liberados. ¿Liberados de qué? Repito, llamará su nombre Yehoshua porque él liberará a mi pueblo, a su pueblo, a Am Israel de las iniquidades. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo es la liberación? Para poder vivir la Torá por iniciativa propia, como dijeron los profetas. Pondré mi Torá dentro de ellos, les daré nuevo Ruach para que vivan la Torá. El mensaje es claro y sencillo para la nación de Israel y para todos aquellos que quieran integrarse a la nación de Israel. Estamos hablando del Mashiach, esto es, del Rey de Israel divinamente elegido, y de la nación de Israel y de todos aquellos que quieran ser parte de la nación de Israel. El Mashiach es el profeta que Hashem levanta para Israel, como lo dijo Moshe. En la próxima conferencia vamos a clarificar esta conclusión que hoy hemos dicho de forma breve. O sea, vamos a clarificar esta singularidad que dice el Mashiach. Yo soy el camino, nadie viene al Padre. O como dijo Shimon Kefá, no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otra autoridad bajo el cielo sino a través del Mashiach, en que podemos ser liberados. Vamos a explicarlo de manera más clara en la próxima conferencia. El Mashiach está diciendo que Él es el líder de todo el universo. ¿Cómo es posible? ¿Qué sucede con los chinos? ¿Qué sucede con los griegos? Vamos a verlo de manera más clara en la próxima clase. Así que me despido agradeciéndoles a cada uno de los presentes por haber estado conmigo todo este tiempo, por su paciencia, por su esfuerzo en acompañarme estas 2 horas prácticamente de charla que hemos tenido. Gracias a cada uno de ustedes en cualquier sitio que se encuentren.